Damos gloria a Jesús. Gracias, Padre. Vamos, levanta tu voz ahí donde tú estás. Dale gracias al Señor. Su misericordia, sus bondades son para nosotros. La gracia sublime que nos ha alcanzado. Cantamos a ti, Jesús. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria.
¿Cuántos están contentos? Vamos a darle gloria al Señor en esta tarde. Su presencia en este lugar. Él nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? Ya no hay esclavitud. Somos libres por medio de la sangre de Jesucristo. No hay nadie que nos pueda atar. No hay nadie que nos pueda esclavizar. Su presencia en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, levanta tu voz ahí donde tú estás. El Rey está en la casa. Adoramos su nombre. Vamos, disfruta la presencia del Padre. Vamos a abrazar a Jesucristo. Elevamos nuestras voces en adoración y te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Señor. Oh, levantamos nuestras voces. Digno, digno eres tú, Jesús. Su presencia está en la casa. Podemos abrazarte. Podemos respirar aire tuyo. Podemos decirte, papá, Abba, Abba, Padre. Digno eres tú de recibir la gloria. En su presencia todo se disipa. Podemos encontrar la paz. Encontramos en Él la vida eterna, la salvación en Jesucristo. Oh, llena Espíritu Santo. Bienvenido. Vamos, levanta tu voz en adoración. Irrumpe la gloria de Dios en este lugar. Podemos abrazar. Queremos si solo tú tienes palabras de vida. Tu presencia es como un río que fluye y llena nuestras vidas, Señor. Corrientes de aguas de vida que trae sanidad, que trae salvación. Tu presencia llena la casa. La tierra es el estrado de tus pies. Tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca cambia. Sé siempre fiel. La tierra se tú eres el más grande, sí, de los hombres. Tu reino es eterno para siempre. Tu dominio nunca
comprados con tu sangre, aquellos que han sido redimidos, libertados del poder del pecado. Estamos aquí para darte la gloria, para agradecer la vida que tú nos has dado, Señor. Tú eres digno, eres digno, eres digno. Tú reinas, Jesús. Tú reinas, tú eres el Señor, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder de la muerte. Tú has vencido, Jesús, tú has vencido. Enséñanos a darte más honra, enséñanos a darte más honor. Levanta tu voz, díselo. Todas las familias, sí, vamos, díselo al Rey. Al Rey rendimos. Él es el protagonista de este lugar. Jesucristo. El Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Jesucristo tiene que ser el motor, el motivo de nuestra adoración en este lugar. Un momento a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Quiero hablar de un tema que hasta el día de antes de ayer no sabía qué compartir con la iglesia. El Señor me habló acerca de las estatuas de sal. ¿Será que hay en este lugar estatuas de sal? Lo vamos a descubrir a lo largo de esta tarde. Y habla sobre todo de la historia de Lot. Esto solamente va a ser un poquito de preludio porque luego nos vamos a centrar en otro texto del Evangelio de Lucas. Pero si me acompañáis en el versículo 13, quiero compartirles varios versículos de este capítulo 19, pero este versículo 13 me llamó mucho la atención
para los que no conozcan un poco el contexto, está hablando de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, la destrucción de esas dos ciudades. Y miren lo que los ángeles le dicen a Lot, el sobrino de Abraham. Le dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y yo miraba esta expresión: ha subido de punto. ¡Wow! Interesante. Es como si el Señor tuviera una vara de medir, tuviera una regla o un metro y estuviera midiendo los puntos de maldad antes de destruirlo. Esto me llama mucho la atención porque parece que el Dios de amor y de misericordia llega a un momento donde ha subido la maldad a tal punto que dice: ya no lo puedo soportar. De hecho, la nueva la traducción viviente, dice que el clamor o la queja de los que intercedían por Sodoma y Gomorra llegó a tal punto que para Dios le era insoportable ver la maldad que había allí. Y en la nueva versión internacional también dice algo similar, ¿no? Entonces, el contexto es un contexto de mucha maldad, es un contexto de mucho pecado, y es un contexto donde Dios dice: ya no puedo tolerar más. Ya no puedo tolerar más. Si me acompañáis al versículo 17, le dice el ángel: y cuando los hubiera llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti o tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y aquí hay una expresión clave para mí: no mires tras de ti. O tras ti no me suena como algo raro. No mires hacia atrás. Dile al que está a tu lado: no mires hacia atrás. Y esto vamos a ver que el mirar hacia atrás siempre trae consecuencias. Versículo 26. Versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Típico. Dile a un niño: no metas el dedo en el enchufe. ¿Y dónde va a ir el niño? Dile a una persona, para que nadie diga, ya veía que alguno estaba pensando mal. Dile a una persona: no mires hacia atrás. ¿Y qué va a hacer? Mirar hacia atrás. ¿No te ha pasado alguna vez que está alguien enfrente tuyo y tú dices: no mires, no mires? No quiere mirar, pero el cuello casi parece que tiene tortículo y el cuello se le retuerce. Nuestra naturaleza. Versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Estatua de sal. Y todo esto concuerda con Jesús. Y usted me dice: ¿en qué concuerda con Jesús? Vámonos al Evangelio de Lucas capítulo 9. Vamos a ver, en el desarrollo vamos a ver cómo Jesús está en ese mismo espíritu de no mirar hacia atrás. Porque acuérdate que mirar hacia atrás siempre tiene consecuencias. Lucas 9, versículo del 57 al 62. Lucas 9, versículo del 57 al 62. Luego vamos a mirar un poquito el contexto. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¡Wow! Qué fácil decimos eso, ¿verdad? Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Palabras un poco duras, ¿verdad? Sobre todo porque le está diciendo: sígueme.
Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: no mires atrás. No mires atrás. Porque dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, en esta tarde habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro intelecto, a nuestras emociones. Habla a todo nuestro ser para que esta palabra pueda producir cambios en nuestras vidas y seamos más como tú. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Así que en este texto de Lucas 9 estamos viendo el llamado de Jesús. Y el llamado de Jesús concuerda perfectamente con la historia de Lot. Vale. Y el llamado de Jesús concuerda exactamente. Las últimas palabras que Jesús le está diciendo a aquellos que dicen que le quieren seguir es igual que le estaba diciendo los ángeles a Lot: no mires atrás. Porque ninguno que pone la mano en el arado, que tiene que ir hacia adelante y empieza a mirar hacia atrás, puede ser alguien que sea capaz de entrar en el reino de Dios, capaz de servir en mi reino. Básicamente, esas son las palabras que Jesús está diciendo. Pero a mí me gusta en el versículo 57, cuando uno estaba en el camino y dijo: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. ¡Ah, Señor! ¿Cuántas veces nosotros estamos en la adoración, en el momento más álgido, más esplendoroso, y Señor, pídeme lo que quiera, que yo lo voy a hacer? Pura emoción. Porque cuando el Señor nos pide algo, miramos hacia atrás. ¿Cuántas veces le decimos al Señor: Señor, yo te voy a seguir? ¿Dónde tú quieres que vaya? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando llega el momento, se desinflan nuestras palabras o se las lleva el viento. Ahora, a mí me entusiasma cómo es Jesús, porque hoy en día los creyentes parece que nos tienen que dar cuerda y nos tienen que estar extramotivando y enviándonos mensajes todo el momento y diciéndonos palabras bonitas, porque si a lo mejor no decimos nada de eso, la gente se cansa y se va. Y somos, y yo no lo digo solamente aquí, lo digo en general, somos cristianos de cuerda floja. Hay que estar ahí dándonos cuerda para que podamos, como el conejito con el tamborcito cuando yo era pequeñito, que hacía así, pom, 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 hasta que se le acababa la pila. Parece que somos así muchas veces. Y Jesús, cuando uno le dice: Señor, como el versículo 57 nos dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y se lo dice: déjame que te responda. Las zorras tienen guarida y las aves nido, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo no tengo ni dónde poner la cabeza, no tengo ni almohada, no tengo ni cama. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a ese discípulo en concreto? Le estaba diciendo 3 cosas. No te aseguro ninguna economía. Hoy en día hay gente que solo sirve al Señor si hay dinero por medio. Si no hay dinero por medio, ya no son siervos. Parece que la unción se va cuando la economía se acaba. Y se acaba la economía y se piran y se quitan de en medio. Y Jesús le dice: ¿tú me quieres seguir? Yo no te voy a asegurar ni un solo euro. ¿Qué más le quería decir Jesús? Le estaba diciendo: no te aseguro ninguna comodidad. O sea, si tú estás buscando lujos, placeres, una mejor casa, un mejor coche, vivir bien a costa de seguirme, déjame que te diga que es que yo no te ofrezco nada, porque no tengo nada que darte aquí. Hoy en día hay predicadores que solamente predican acerca de los lujos, las comodidades y la prosperidad. Y yo creo que Dios prospera, pero nunca puede ser el foco de atención de seguir a Jesús. No te aseguro economía, no te aseguro comodidad. Y le estaba diciendo: no tienen ninguna garantía de seguridad. Te pueden apalear en cualquier aldea.
te van a escupir, te van a rechazar. Vas a tener que sacudirte el polvo y a lo mejor hasta salir corriendo o apedrearte. Eso es lo que Jesús le está diciendo al que emocionalmente está diciendo: donde quiera que tú vayas, yo iré. ¿Cuánta gente en congresos, en retiros, en campañas, en cultos dice cosas al Señor que luego no lo va a hacer? No lo va a hacer. Pero me llama la atención porque aún así Jesús dice: sígueme. Yo no sé hoy en día cuántos estarían dispuestos a seguir a Jesús si Jesús les dijera tan claramente: no te prometo nada, ni dinero, ni economía, ni seguridad. Pregúntate a ti mismo: ¿seguirías a Jesús si Él te hiciera esa oferta? Estamos en un tiempo donde si tú eres buen trabajador, probablemente en otro lugar te van a ofrecer un mejor empleo y un mejor sueldo. Pero ahora viene Jesús y te dice: yo te ofrezco el mejor empleo, pero no te voy a dar nada. O lo haces por vocación, o si no, no vales para mi reino. Pero sígueme. Interesante. Yo me preguntaba cuando estaba desarrollando esto: Señor, ¿qué significa para mí sígueme? ¿Y qué significa para ti sígueme? Porque cuando Jesús me dice a mí sígueme, yo tengo una reacción instantánea de decir: sí, Señor, lo que tú quieras yo voy a hacer. Pero cuando Jesús está diciendo sígueme, ¿qué es lo que querrá Jesús de ti y de mí si te dice sígueme? ¿Qué piensan ustedes? Jesús está pidiendo una entrega total e incondicional. ¿Están conmigo? Él no va a medias tintas y Él no dice sígueme en parte. Él dice sígueme todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Este es el mensaje de Jesús desde el primer día que empezó a predicar. ¿Y saben qué? Esto es muy interesante porque para Jesús significa esa entrega total e incondicional. Y el hombre empieza a ponerle excusas. Claro, aquellos que al principio le dicen donde quiera que tú quieras, donde quiera que tú vayas yo voy, o lo que tú quieras que haga yo voy a hacer, en el momento en que Jesús pone estas condiciones, ya empiezan las excusas. Ya empiezan las excusas. Porque ella le dice: sí, Señor, yo te voy a seguir, pero deja que primero entierre a los muertos. Y Jesús le dice: no, déjalos. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. O viene la otra excusa que también le dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y ahí es donde el Señor dice: no mires atrás. Si miras atrás, te conviertes en estatua de sal. Si miras atrás, no eres apto, no estás capacitado. En otras palabras, Jesús está diciendo: no me sirves. Esto es fuerte porque a veces en la pastoral siempre intentamos de motivar a la gente para que todo el mundo sirva. Ahora yo me di cuenta que Jesús, hay personas que le dice: lo siento, pero tú no me sirves. Si no me sigues como yo quiero, no me sirves. Y esto es muy fuerte. ¿Y sabes qué? Todos los evangelios remarcan esta idea. No es que aquí Jesús se le va la pinza y habla. No. Es que Jesús en todos los evangelios refuerza la misma idea. Cuando le dice, por ejemplo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo lo mismo: no mires atrás, busca lo más importante, esfuérzate en lo más importante, dedica tu vida en lo más importante, invierte todo lo que tengas en lo más importante, y lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Es lo mismo que Jesús dice cuando Él empieza a decir a sus discípulos en varios de los evangelios: ¿tú quieres ser mi discípulo? ¿Tú de verdad me quieres seguir? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O cuando Jesús está un día hablando con muchos discípulos que estaban a su alrededor, y Él empieza a decir: el que no come mi carne y bebe de mi sangre, ese no puede tener parte conmigo.
Y dice la palabra de Dios que a partir de ahí muchos de los que le seguían se quitaron de en medio. Y Jesús se queda con su grupo. Y a este grupo, cualquier líder en lo natural dice, a estos los voy a cuidar que no se me vayan. A estos les voy a echar la mano por encima, los voy a sobar un poquito porque estos necesitan afianzarse, afirmarse aquí. ¿Cómo? No me puedo permitir lujo. El otro me daba mucho calentamiento de cabeza, pero a estos que son los fieles los tengo que cuidar. Y a los fieles les dice, ¿también vosotros queréis iros? También vosotros queréis iros. Y muchas veces pervertimos el evangelio por miedo a que la gente se vaya. Y hermanos, honestamente, el que se tenga que ir, se va a ir. Ya le puedas dorar la píldora, como dicen por ahí, ya le puedas hacer la pelota, ya le puedas pasar la mano. El que se quiere ir, se va a ir porque no está dispuesto a sufrir por causa del evangelio. Y miren el versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que significa que si alguna persona tiene otra idea preconcebida acerca de lo que es el cristianismo, está errado, está equivocado. Cristo Jesús es todo. Como decía antes David en ese texto, todo es por Él, es de Él, por Él y para Él, a Él sea la gloria por los siglos. Y nosotros debemos entender que si nosotros no dejamos que Él sea el centro, el principio y el fin de nuestra vida, estamos equivocados, no estamos viviendo un cristianismo, estamos totalmente errados. El llamado de Jesús sigue siendo total e incondicional. No hay atajos, hermanos. No hay atajos. Jesús pone las dos puertas. La puerta ancha, por donde muchos entran, ¿y a dónde van? Y la puerta estrecha, la difícil, es la que Dios tiene para aquellos que van a disfrutar la salvación. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno mira atrás? ¿Por qué uno no es apto? ¿Por qué uno no puede ser capaz de servir a Dios en el reino de Dios cuando mira hacia atrás? Porque empieza a tener un corazón dividido. Jesús dice en una ocasión a sus discípulos, no podéis servir a dos señores a la vez, porque o engrandecerás a uno y despreciarás al otro o viceversa. No podemos servir a dos señores a la vez. No se puede servir a las riquezas y no se puede servir luego a Dios. No podemos compartir nuestro corazón con los ídolos y con el Dios verdadero, porque a Dios eso no le agrada y Dios no lo permite. Y cuando uno comienza a mirar atrás, comienza a anhelar las cosas de antes, y si no se arrepiente rápidamente, es cuestión de tiempo que al final termina apartándose de los caminos del Señor. Es cuestión de tiempo que se convierta en una estatua de sal. ¿Te has pensado alguna vez para qué sirve una estatua? Yo esta mañana estaba ahí meditando, Señor, ¿para qué sirve una estatua? Al final llegué a una conclusión muy profunda, para que los pájaros... Solo dije pájaro, lo demás se lo han inventado ustedes. Pues, ¿se da usted cuenta? Usted ve una estatua, ve un busto ahí en una plaza y al final está siempre lleno de porquería. Todos los pajaritos van allí y dicen, perfecto para mí. No sirve para nada. Ocupa un lugar que podría ocupar otra cosa quizás mejor. No sirve para nada. Cuando dijo Jesús estas palabras, Él estaba poniendo un listón muy alto. Y a mí me gustaría que tú y yo pudiéramos entender en qué momento Jesús está diciendo esto, porque no lo está diciendo al principio de su ministerio, lo está diciendo en la última etapa de su ministerio, antes de enviar a sus discípulos a ir por toda aldea y ciudad a predicar el Evangelio. A mí esto me llamaba mucho la atención. Si me acompañan en el capítulo 10, versículo 1, que lo tiene a continuación, mira lo que dice. Después de estas cosas,
Designó el Señor también a otros 70. En los otros evangelios habla solamente de los 12. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. En otras palabras, Jesús se está asegurando, esto es muy importante, se está asegurando de que ninguna paja entre en el ejército de Dios, de que ninguna morralla entre en el ejército de Dios, porque Jesús estaba preparando discípulos, no creyentes, discípulos que fueran capaces de soportar todo lo humanamente soportable para ir y predicar el evangelio de Jesucristo por toda la tierra. Esto es fuerte. Él estaba preparando un grupo de hombres y mujeres aptos y capaces para sufrir, para ser perseguidos, para soportar aflicciones, no para tener prosperidad, no para ser más felices, no para tener más cosas para disfrutar. Los estaba preparando para lo que le iba a venir, que era sufrirla bien dura, por predicar el mensaje verdadero de Jesucristo. Wow, a mí esto me llamaba mucho la atención. Personas que no se quedaran en el camino a la primera opresión, a la primera intimidación, a la primera encarcelación o a la primera lapidación. Y ahí ven ustedes los primeros creyentes. Esteban, lleno del Espíritu Santo, empieza a darles ahí a los judíos. ¿Y cómo termina? Apedreado. Termina lapidado. Y no se amedrentó. Y los primeros creyentes, cuando los metieron en la cárcel a Juan y a Pedro, ¿se amedrentaron? No se amedrentaron, al contrario, cuando salieron más llenos del Espíritu Santo y motivando a los demás. Oye, mira que es necesario que a través de nuestras muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, vamos a orar. Y empiezan a orar y el lugar donde están empieza a temblar, un terremoto sacudiendo aquello a través de la oración de aquellos que en vez de amedrentarse y salir corriendo, todavía se fortalecieron más en el Señor. Y Jesús estaba llamando a este tipo de personas, los estaba preparando. El camino no es fácil, seguirme no es un camino de rosas, el evangelio no es tan bonito como te lo pintan. Déjame que te prepare. Personas que no dejan las cosas a medias y miran hacia atrás. ¿Tú crees que Jesús ha cambiado en estos 2000 años? Yo creo que sigue siendo igual de exigente. Nosotros muchas veces bajamos el listón y lo único que hacemos es empobrecer espiritualmente a la iglesia. La empobrecemos porque nos relajamos y permitimos cosas terribles que ocurran dentro de la iglesia. Y no estoy hablando de nosotros, hablo en general, ¿no? Ahora, Jesús tenía una estrategia. Esto es algo que yo no había percatado en este último tiempo, y leyendo este texto el Señor me hablaba, ¿no? En el capítulo 9, versículo 52, en un contexto donde Jesús está visitando una aldea de camino que ya va a Jerusalén, dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Envió mensajeros delante de él. Vengan, capítulo 10, versículo 1 otra vez. Y vamos a ver, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces me di cuenta que Jesús tenía una estrategia. Cuando él iba a entrar a una ciudad, lo primero que hacía era enviar personas delante para que prepararan el terreno. Yo no sé si lo harían orando, intercediendo, ayunando, no sé si irían a las casas de los nobles y preguntarles si querían recibir al maestro que venía. Yo no sé cómo lo harían porque el texto no me da lugar. Lo que sí que me enseña es que Jesús tenía un plan. A donde yo voy, primero voy a enviar a 2 personas para que vayan delante mía preparándome el camino. Esto es muy importante, porque había un trabajo previo, había un plan y necesitaba gente para cumplir ese plan. ¿Ustedes creen que eso habrá cambiado en este tiempo? No ha cambiado, hermanos. ¿Por qué no? Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 10, porque este es clave para mí. En el versículo 2 el Señor Jesús dice: la mies
la cosecha, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a su cosecha. Cierra tus ojos por un momento. Ciérralo, por favor. Quiero que seas capaz de pensar por un momento cuántas personas tú ves diariamente, con cuántas personas tú te cruzas que no conocen al Señor. ¿Cuántas personas hay a tu alrededor diariamente que van a ir al infierno si tú no les predicas el Evangelio? Y aunque se lo prediques, si lo rechazan, irán también al infierno. Puedes abrir tus ojos. La verdad es que los obreros siguen siendo pocos y la cosecha que no conoce al Señor sigue siendo muchísima. Y el Señor tiene pocos obreros. ¿Y saben qué significa la palabra poco? Significa poco. Que no hay muchos. Y en lo humano, en lo natural, cualquier persona diría, pues si tiene pocos debería de cuidarlos muy bien y bajar un poquito el listón para que pudieran entrar unos pocos más. Pero Jesús no puede hacer eso, porque iría contra su propia naturaleza de santidad, de Dios como un Dios santo. Y si alguno mira hacia atrás, no es apto, y solo traerá vergüenza y deshonra para el Evangelio. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántas estatuas de sal tenemos en nuestras iglesias? Personas que miran hacia atrás, que sus corazones están divididos y no son aptos para poder servir al Señor. ¿Que el Señor los quiere usar? Sí, claro, pero solamente los podrá usar cuando pongan la mano en el arado y miren hacia lo que está por delante. Acompáñame, Samuel, por favor. La cosecha sigue siendo muy grande y los obreros siguen siendo muy pocos. Y Dios sigue necesitando hombres y mujeres. Hombres y mujeres que estén dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Y digo sufrir porque el verdadero Evangelio te hará llorar, te hará sufrir por las almas, por las vidas de las personas. Luego hay tantas cosas buenas, ya no solamente las que podamos vivir aquí, sino sobre todo las que nos vamos a encontrar allá. Pero uno tiene que estar preparado para entender que el Evangelio te hará sufrir y te hará llorar. Cuando tengas esa carga por las almas, por las personas que se pierden y no te dejen dormir. Mucha cosecha, pocos obreros. Los discípulos de Jesús estuvieron 3 años, noche y día, aprendiendo y mamando de Jesús. 3 años, noche y día, compartiéndolo todo con Él. Y muchas veces nosotros ponemos 1000 excusas para no hacer un discipulado, para no ir a un estudio bíblico, para no estar ahí clavándonos de rodillas, intercediendo, orando. El llamado de Jesús es inmutable, no cambia. Fue así hace 2000 años y va a seguir siendo hasta que Él venga por su iglesia. Me gustaría invitarte a que te pongas en pie. Cada uno conoce su condición. Yo te digo, si estás pensando en mirar atrás, no lo hagas. No mires atrás porque te convertirás en estatua de sal.
El llamado de Jesús no va a cambiar, somos nosotros los que tenemos que cambiar. El Evangelio jamás se va a amoldar a nuestra necesidad. Nosotros nos tenemos que amoldar al Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio son las palabras de nuestro Señor y nuestro Rey. No seas estatua de sal, porque en lo natural estarías muerto. En lo natural ya no tendrías manera de volver a la vida. Pero nosotros tenemos un Dios que sí que es capaz de cambiar eso. Y si aquel que ordenó a los huesos secos en el capítulo 37 de Ezequiel que cobraran vida y cobraron vida, yo sé que hasta las estatuas de sal, si se arrepienten y se vuelven al Señor, pueden ser transformados en obreros que puedan servir al Señor. No habrá ningún poder en este mundo que te impida poder servir al Señor si tú dispones tu corazón y empiezas a servirle como Él quiere, como Él quiere, como Él quiere. Mira que el Señor no necesita ungidos ni siervos, necesita obreros. El obrero es el que se remanga y se pone a trabajar, sin pensar en el salario, sin pensar en la recompensa, simplemente porque ama a su Dios. A los que están con la mano en el arado, no mires hacia atrás, no vale la pena, no vale la pena. Y a los que están como estatua de sal, conviértete de una vez en un obrero y dile: Señor, yo quiero ser usado por ti. Mi vida no tiene sentido. ¿Sabes lo más hermoso del Evangelio? Es que aunque no hubiera ninguna recompensa, aunque no hubiera ningún salario, aunque no hubiera ningún motivo de gozo ni de alegría, porque todos fueran calamidades, aún así yo no podría hacer otra cosa que servirle. Examina por qué sirves a Dios. Lo que haces para Dios, examínate por qué. Yo no lo hago ni por la recompensa de aquí, ni siquiera por la recompensa de allá. Lo hago porque amo a aquel que me salvó y murió en la cruz por mí y por mis pecados. Siervos por amor, siervos voluntarios, obreros en la viña del Señor. Y obreros que no quieran empezar en el púlpito, que quieran empezar limpiando los baños. Esos son los buenos, o las buenas. Los que no quieren empezar la casa por el tejado, sino que quieren poner los cimientos, sin buscar recompensa, ni aplausos, ni palmaditas en la espalda, simplemente que honestamente y conscientemente le digan a Jesús: te seguiré, cueste lo que cueste, te seguiré, cueste lo que cueste. Y ahí, si es para el Señor, dáselo con fuerzas. Y ahí es cuando le puedes decir al Señor Jesús: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vale la pena volver atrás. No vale la pena volver atrás. Me gustaría que pudiéramos terminar con una oración, pero muy conscientes, hermanos, de lo que significa para Jesús la palabra sígueme. Y si tú en esta noche le quieres decir al Señor sígueme, yo quiero que tú tengas plena convicción, pleno conocimiento
de lo que Dios demanda, para que puedas ser un obrero, una obrera apta para el reino de Dios. Que no sea como tú quieras, cuando tú quieras y donde tú quieras, que sea donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y esta es una oración que nadie la puede hacer por ti. Esta es una oración que solamente tú le puedes decir al Señor. Me gustaría invitar al grupo de alabanza, si pudiéramos cantar esa canción de He decidido seguir a Cristo. Pero vamos a orar un momentito. Padre, hay tantas cosas que quieren invadir nuestros corazones, tantas tentaciones, tantos sentimientos, tantos ofrecimientos que nos quieren hacer, que quieren dividir nuestro corazón, que quieren meter idolatría en nuestras vidas. Pero tú nos sigas diciendo: sígueme, sígueme sin excusas, sígueme sin pensar en ninguna recompensa, ni económica, ni comodidad, ni seguridad. Sígueme, cueste lo que te cueste, pero sígueme. Ayúdanos, Señor, en nuestro espíritu a entender lo que tú querías decirnos como discípulos cuando tú nos decías: sígueme. Señor, aquí hay un desafío que tu Espíritu Santo está haciendo en esta tarde a la iglesia, Señor, para que podamos pasar a otro nivel, a dejar de ser creyentes para ser discípulos comprometidos, entregados contigo, Señor, dispuestos a pasar lo que haya que pasar para servirte y seguirte a ti y solamente a ti. Tú quieres seguir al Señor Jesús. Tú quieres seguir al Señor Jesús. Cántale conmigo esta canción como una oración más. He decidido